Vamos a comenzar esta tutoría de electromagnetismo. El tema de hoy es campo magnético y fuerza magnética, relacionado con el laboratorio de la mañana, donde se estudió campo magnético viajero y oscilante, ¿ya? Algo que puede ser detectado con la opción magnetómetro del celular, ¿ya? ¿Tienen algún comentario, alguna duda de lo que hicimos en la mañana? Carlos Arraño, ¿alguna duda? Profe, a mí me queda una duda sobre la hipótesis. Es la que usted nos da, ¿cierto? La que sale en el PDF. Esa es, sí. Y nosotros debemos corroborarla. Eso es, sí. Ya, gracias. Okay. Ya, Carlos no tiene duda, Daniela tampoco. Ya. Bueno, entonces les comparto pantalla. Temas de hoy, campo magnético y fuerza magnética. Primero, conceptos importantes. Los elementos de corriente, o sea, un cable por el cual circula una corriente, son dos datos, longitud del cable y corriente medida en amperes. Los elementos de corriente detectan el campo magnético y se caracterizan por su longitud y por la corriente circulante. ¿Ya? A continuación dice, la magnitud del campo magnético es igual a la fuerza magnética ejercida por unidad de longitud y por unidad de corriente. En otras palabras, por unidad de elemento de corriente, porque el elemento de corriente engloba la longitud y la corriente en amperes. El sentido del campo magnético es desde el polo positivo, que se llama norte magnético, al polo negativo, que se llama sur magnético. A continuación, dice, la fuerza magnética obedece la regla de la mano derecha, ya sea sobre un elemento de corriente o sobre una carga en movimiento. Esto implica que la fuerza magnética se obtiene con el producto cruz. Para un elemento de corriente, caracterizado por I por L, o sea, corriente y longitud, la fuerza magnética sobre ese elemento de corriente va a ser IL cruz V. V es el campo magnético, medido en Tesla. Mientras que para una carga en movimiento, caracterizada por valor de la carga y velocidad, Q por V, la fuerza magnética va a ser QV cruz campo magnético. ¿Ya? Esos son los conceptos principales para este tema. Profe, ¿Sí? Carlos. el I en ese caso multiplicaba solo al vector L, ¿cierto? Sí, pero resulta que, como dice ILB, da lo mismo si I multiplica L o I multiplica B. Llega al mismo número. ¿Ya? Ya, por el producto cruz. Sí. Ya. ¿Más dudas? Ya. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la magnitud del campo magnético? Ahí sale con palabras, pero no sabría pasarlo como fórmula. Ya, ya. Ahí, al tiro lo respondo. Este es el polo positivo de un imán, polo negativo, el campo va de más a menos, ¿ya? Tenemos un sistema de coordenadas, entonces el versor sería Itongo, dado que va hacia la derecha, ¿ya? Falta el módulo, ¿ya? Módulo del campo magnético dice que es la fuerza magnética por unidad de longitud y por unidad de corriente.
Eso significa que aquí colocamos un elemento de corriente, un cable, por el cual circula una corriente, y el cable tiene cierta longitud, ¿ya? Entonces, el módulo del campo magnético va a ser la fuerza sobre el cable, dividido por la corriente por el cable y por la longitud del cable, ¿ya? Esa es la respuesta. Va a quedar en Newton dividido por Ampere por metro, y eso es un Tesla. ¿Ya? Ya, muchas gracias, ahora me quedó claro. Ok. ¿Más dudas? Ya. Pasamos al primer ejercicio. Dadas las siguientes afirmaciones, seleccione la alternativa correcta. Primera afirmación: el campo magnético va desde el polo norte magnético al polo sur magnético. Eso es verdadero. En otras palabras, va de más a menos. Esa es la convención en física. Los campos van de más a menos. ¿Ya? Afirmación 2. Los campos magnéticos pueden ser detectados por cargas en reposo. Falso. Solo son detectados por elementos de corriente. Eso implica que la carga tiene que estar moviéndose para que haya una corriente. Afirmación 3. La unidad del sistema internacional de un elemento de corriente es, habíamos dicho que era corriente por longitud. La corriente en el sistema internacional se mide en amperes, la longitud se mide en metro, así que esto es verdadero, ¿ya? Se mide en amperes por metro. Afirmación 4. La fuerza magnética sobre un elemento de corriente es directamente proporcional a la longitud del elemento de corriente. O sea, según esto, a mayor longitud, mayor fuerza. Veamos si es cierto. ¿Ya? Aquí está la fórmula. Podemos ver que F y L son directamente proporcionales. Así que esa afirmación es verdadera. Profe, ¿Sí? usted nos dio recién esa fórmula de ¿cómo se llama? Del Para- módulo del campo magnético, entonces podemos también hacer esa relación entre que si aumento F, tendría que aumentarle el de abajo para seguir manteniendo el valor, ¿cierto? A también, para que sea constante la división. Sí, Claro. sí, Como la definición de constante. correcto. Sí. Afirmación 5. Un cable por el cual circula corriente puede detectar campo magnético, pero no puede crearlo. ¿Ya? Eso es falso, porque las corrientes, o mejor dicho, los elementos de corriente, o sea, corriente y longitud, ¿ya? Detectan y crean campo magnético. Incluso algunas personas a los elementos de corriente le llaman carga magnética, ¿ya? La carga eléctrica, como un protón o un electrón, crea campo eléctrico, y asimismo los cables por los cuales se crea campo eléctrico y detecta campo eléctrico. Asimismo, los cables por los que circula corriente crean campo magnético y detectan campo magnético. Así que podríamos decir, sin ser exactos, pero sí aproximados, que la carga magnética se mide en amperes por metro. ¿Ya? El detalle es que la carga sola no existe en este caso, porque el campo magnético es dipolar. ¿Ya? Siempre hay una parte positiva y una parte negativa al mismo tiempo. A diferencia del caso eléctrico, donde pueden aislar la parte positiva como un protón de la parte negativa como un electrón. ¿Ya? Carlos Arraño dice el experimento de la brújula. Bueno, las brújulas permiten detectar campo magnético. ¿Por qué lo detectan? Porque la parte de hierro de la agujita de la brújula tiene microcorrientes, y eso hace que vuelve a ser cierto, vuelve a ser verdadero, que solo las corrientes pueden detectar y crear campo magnético. ¿Ya? Profe, ¿Sí? Valeria.
Tengo una consulta, es que en verdad como que no sé muy bien cómo funcionan las brújulas, porque tienen dos manecillas, si no me equivoco, o tienen una. Tienen, es como un palito, así, ¿ya? Ujú. Tiene una puntita y el otro tiene como una flechita en la parte de atrás de la flechita, ¿ya? Y resulta que, Ay, y eso dependiendo de qué. claro, y la puntita de esa agujita siempre se dibuja o se destaca, de modo que ese es el polo positivo. Ese es el norte magnético de la brújula, Ah, el norte. Ah, ya. Ya, ¿ya? perfecto. Y en física, Ya. polos opuestos se atraen, significa que el norte magnético de la brújula es atraída por el sur magnético de la Tierra. Y el sur magnético de la Tierra está cerca de Groenlandia. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, profe. Ok. ¿Más dudas? Profe, ¿qué señala la brújula, el sur o el norte? El sur magnético o el norte geográfico es lo mismo. Ya, Sur gracias. magnético es lo mismo que norte geográfico. ¿Ya? Igual, dato curioso, sur magnético es igual a norte geográfico, pero a partir del siglo 40 va a ser al revés, ¿ya? Porque lentamente va cambiando, no es un cataclismo ni nada, ¿ya? Es normal, ha pasado varias veces, ¿ya? Pero se llama deriva de los polos magnéticos, pero es algo lento, requiere millones de años, ¿ya? Y entonces la afirmación 5 era la última: un cable por el cual circula corriente puede detectar campo magnético, pero no puede crearlo. Es falso, ¿ya? Las corrientes detectan y crean campo magnético, así como las cargas en reposo detectan y crean campo eléctrico, ¿ya? Así que la alternativa verdadera es la letra B. Solo 1, 3 y 4 son verdaderos. Siguiente ejercicio. Dadas las siguientes afirmaciones, selecciona la alternativa correcta. Primera afirmación: el producto punto entre la fuerza magnética sobre un ión y la velocidad del ión siempre dará 0. Eso depende, ¿ya? A ver, aquí se está afirmando que es verdadera. Lo vamos a leer de nuevo. Producto punto entre la fuerza magnética y la velocidad del ión. Ah, ya. Ya, voy a hacer el dibujo. Dice fuerza magnética sobre el ión. Ahí está la clave. Ya, este es Profe, un ión, o sea, un átomo que le falta un electrón, por ejemplo, ¿ya? Esta es la velocidad del ión, ¿ya? Y dice que hay una fuerza magnética. Si hay una fuerza magnética es porque hay un campo, es obligatorio. No puede haber fuerza magnética sin campo magnético. Entonces imaginen que el campo magnético está así, da lo mismo como lo dibuje, ¿ya? Es el campo magnético. Entre la velocidad y el campo magnético se forma una superficie, ¿ya? Esa superficie. Y cuando hagan el producto cruz, fuerza magnética es QV cruz B, ¿ya? Cuando hagan el producto cruz, una propiedad del producto cruz es que este vector va a ser perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo. O sea, va a ser así. Aquí van a haber 90 grados y aquí van a haber 90 grados, ¿ya? Así que el ángulo entre la fuerza magnética y la velocidad es de 90 grados, lo que implica que el producto punto, calculado como módulo del primer vector, módulo del segundo vector,
por coseno del ángulo entre los dos les va a dar, coseno de 90 es 0. Les va a dar 0. ¿Ya? Así que es verdad. Decir que producto punto da 0 es decir que los vectores son perpendiculares. Por eso es verdadero. ¿Ya? Después, afirmación 2. Si la velocidad de una carga y el campo magnético sobre esta son perpendiculares, entonces la fuerza magnética será perpendicular a ambos. Es verdadero. De hecho, da lo mismo si son perpendiculares o no, ¿ya? Porque la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y es perpendicular al campo, ¿ya? Afirmación 3. Las brújulas pueden detectar campo magnético porque poseen los extremos de la aguja cargados eléctricamente. Un extremo con exceso de carga negativa y otro extremo con déficit de carga negativa. Aquí falta algo. Para que esto resulte, la carga tiene que estar moviéndose. No basta con que tenga carga, tiene que tener carga moviéndose. Y eso no lo dice. Por eso la afirmación 3 es falsa. Afirmación 4. La fuerza magnética sobre una carga con movimiento circunferencial uniforme se incrementa al incrementarse el periodo de la rotación. ¿Ya? Eso es falso porque la fuerza magnética depende de la carga, según la fórmula, depende de la carga y de la velocidad. Esta fórmula. ¿Ya? Fuerza magnética es QV cruz V. Y el periodo de rotación está escondido acá, que sería perímetro, la rapidez es perímetro dividido por periodo. ¿Ya? El periodo está en el denominador. Entonces, si el periodo se incrementa, la fuerza tiene que disminuir, dado que son inversamente proporcionales. ¿Ya? Afirmación 5. Para una carga, la fuerza magnética puede ser 0 si la velocidad de la carga y el campo magnético externo son paralelos. ¿Ya? Y esta afirmación es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Esa es como propiedad del producto cruz, ¿cierto, profe? Sí, propiedad producto cruz. ¿Ya? Entonces está la carga con cierta velocidad y está el campo magnético, de modo que el ángulo entre la velocidad y el campo es 0 porque son paralelos, eso dice el ejercicio. La fuerza va a ser QV cruz V, pero el producto cruz es el módulo del producto cruz va a ser módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por seno del ángulo entre los dos. ¿Ya? Y esto es 0. ¿Ya? Por eso la fuerza magnética da 0. Por eso esa afirmación es verdadera. ¿Alguna duda? No, Ya. Ok. Ejercicio 3. Unión nitrógeno menos 2 se desplaza con una velocidad que vale 75 menos 12,30 metros por segundo en una zona donde el campo magnético vale 2,05 menos 3 Tesla. Determine la fuerza magnética sobre el ion. Entonces, debemos calcular el producto cruz.
este ion tiene cierta velocidad y hay cierto campo magnético, entonces la fuerza vale QV cruz B, ¿ya? ¿Alguien sabe cuánto vale la carga? El valor del protón, pero 2 veces. Y negativo, Claro. ya. Menos 3.2 por 10 a la menos 19 coulomb. Ese es el valor de la carga. Entonces nos da la carga por IJK. Primero va la velocidad, 75 menos 12, 30. Y después va el campo, 2, 0.5 y menos 3. Y calculamos la fuerza, que sería Itongo primero por menos 12, 0.5, 30, menos 3. Después menos J por 75,2, 30 menos 3. Y por último Catongo por 75,2 menos 12 y 0,5. En Itongo se obtiene 36 menos 15. Eso es 21. Menos J por menos 225 menos 60. Y más Catongo por 37.5 menos menos 24. José Carvajal, ¿tiene alguna duda? ¿No? Ya. Entonces va quedando la carga por 21 en X, 285 en Y, y 61.5 en Z. Primero en X se obtiene 6.72 por 10 a la menos 18. En Y, 91.2. Y en Z, 19.7.
Esa es la fuerza sobre el ion negativo. ¿Alguna duda? Ya. Todo claro, profe. Ya. Ejercicio 4. Se tiene un cable orientado a lo largo del eje Z, por el cual circula una corriente de 4.2 amperes en sentido Z negativo. ¿Ya? 0, 0, menos 1. El campo magnético externo es igual a 3 en X, 7 en Y, 5 en Z Tesla. Determine la fuerza por unidad de longitud sobre el cable. ¿Ya? Fuerza por unidad de longitud, Newton dividido por metro. ¿Ya? Ya, el cable está en Z. La corriente va para abajo, vale 4.2 amperes y tiene una longitud que no sabemos. ¿Ya? La fuerza sobre el cable va a ser IL cruz B. ¿Ya? I vale 4.2 amperes. L vale L por el versor. Y el versor es Z negativo. Sería menos L catongo. ¿Ya? El campo magnético es dato. Vale 2, 0.5 y menos 3. ¿Ya? Entonces realizamos producto cruz entre IL y B. ¿Ya? Entonces sería 4.2 L menos catongo cruz 2,05 menos 3. ¿Ya? Entonces se obtiene lo siguiente, hay que hacer el determinante. Primero va IL, que sería 0, 0, menos 4.2. ¿Ya? Es así porque está en Z negativo. Y después va el campo magnético, 2, 0,5, menos 3. ¿Ya? Y tongo por 0, 0,5, menos 4.2, menos 3, menos J por 0, 2, menos 4.2, menos 3, y más catongo por 0, 2, 0 y 0,5. En X se obtiene 0 menos menos 4.2 por 0.5. Se obtiene 2.1. En Y se obtiene 0 menos menos 4.2 por 2 y después por menos 1. Se obtiene menos 8.4. Y en Z se obtiene 0. ¿Ya? Módulo de F, Pitágoras. ¿Ya? Raíz cuadrada de 2.1 al cuadrado más 8.4 al cuadrado.
8.66 L. Ya, acá dice que da otra cosa. Vamos a revisar. El campo magnético vale 375. Ya, por eso no da. Ya, 375. Entonces en X sería 4.2 por 7, 29.4 en X. En Y da 12.6 y en Z da 0. ¿Ya? Calculamos el módulo, o sea, aplicamos Pitágoras. Y se obtiene aproximadamente 32 L. Entonces, la fuerza por unidad de longitud es 32, aproximadamente. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda? No, profe, al menos me quedó claro a mí. Ya. Yo, Camila, dime. pero de más arriba, así como la segunda de los verdaderos y falsos, tengo una duda respecto a por qué el periodo aumenta y la velocidad disminuye en la fórmula, Ya. en los verdaderos y falsos. ¿Sí? Ok. Ya. Era MCU. Eso implica que la rapidez es 2πr partido por periodo. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? En un tiempo igual al periodo recorre el perímetro. ¿Ya? Entonces, eso implica que
B y T son inversamente proporcionales. Si uno crece, el otro disminuye. ¿Ya? Además, como la fuerza magnética vale QV cruz V, ¿ya? Y aquí está B, que para el MCU sería eso, entonces significa que el módulo de F es proporcional a 2πr partido por T, porque esa es la rapidez. Si R crece, F crece, pero si T crece, F disminuye. ¿Ya? Esa es la explicación. Muchas gracias. Ok. ¿Hay más dudas? Ya. Vamos a aprovechar de pasar lista. Coloquen su nombre y apellido en el chat. Recuerden que la asistencia mínima para aprobar esta tutoría es 70%. Es todo lo que se pide. Si se inscribió, participe. Esto le va a ayudar. Ya. Entonces, ese fue el último ejercicio. El tema de hoy fue campo magnético, fuerza magnética. Y me despido. Que estén bien. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao. Profesor, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao.